Estamos aquí con Marina Alpoyeto, economista asociada del estudio de Miguel Bain, quien hubiese ocupado un cargo seguramente importante de haber ganado Scioli. Marina, gracias por venir. Gracias. Me siguen diciendo por acá que el programa está midiendo mucho más que lo habitual, lo que sigue confirmando que hay mucho interés, expectativa, preocupación tal vez en la población por lo que se viene. ¿Te parece? Y lo que se viene es algo distinto. A ver, en el último año la economía acumuló algunas distorsiones. Básicamente acumuló atraso tarifario y atraso cambiario. Atraso tarifario desde hace Atraso tarifario desde hace años. Y cambiario también. No, pero cambiario no, porque vos lo que tuviste fue, después de lo que había sido la devaluación de 2014, un aumento, una aceleración de la inflación en dólares, básicamente porque tenías inflación en pesos y el tipo de cambio, el dólar, se te fortaleció en el mundo. Todos los vecinos devaluaron y Argentina tuvo inflación, con lo cual tu tipo de cambio se agudizó el atraso cambiario. Aparte de eso, tenés un mundo donde los precios de los commodities cayeron, con lo cual las distorsiones que acumulaste en la economía se agrandaron en un contexto donde la inercia inflacionaria es muy alta y donde la brecha fiscal de partida es muy alta. ¿Y se puede salir de esto? Pero antes déjame preguntarte, Macri algo habló durante la campaña, se sabe que va a haber unificación cambiaria, que va a haber devaluación, algún ajuste de tarifas y no mucho más. Una vez que se nombró el gabinete, ¿qué lectura haces vos del gabinete económico designado por Macri? ¿Qué se desprende de eso? No, a ver, me parece que lo que hubo fue durante la campaña y durante estos días un anuncio de que van a ser más agresivos en lo cambiario, probablemente algo más graduales en lo tarifario, y las correcciones fiscales probablemente se demoren un poco más, mientras en el arranque buscan dólares. Más dólares agresivo, financieros. traducime el más agresivo en lo cambiario. Más agresivo en lo cambiario es un dólar más alto en el arranque. Hay toda una discusión de si se levanta el cepo el primer día o no. Me parece que por los stocks seguro que no. O sea, no van a ser... por la deuda acumulada, importadores... La deuda, importadores, utilidades, seguro que no. Pero te diría que por los flujos tampoco. Tenés margen para soltar el primer día si no lográs ponerle reservas al Banco Central en el arranque. Esto es como una compañía, el país es como una compañía que canceló todas sus deudas, cerró todos los descubiertos en los bancos y se sentó a festejar que se desendeudó. Pero no tiene capital de trabajo para operar, con lo cual en principio los controles de capitales son los que te permiten en todo caso definir cuál es el manejo de la corrección cambiaria. Yo creo que sí va a haber un salto cambiario más agresivo. ¿Cuál es la magnitud de ese salto? Es difícil de saber, si es 13, 14 o 15. Creo que más arriba de eso no, porque de alguna forma el dólar de contado con liquidación, el dólar blue, es un dólar que en todo caso es políticamente aceptable, un dólar más arriba de eso no. Ahora, claramente ese dólar tiene impacto sobre los precios, o sea, no es a eso iba, no es inocua. Con un dólar a 13, 14 o 15, ¿qué pasa con los precios y qué pasa con la dinámica político-social? Sindicatos, reclamos, protestas. A ver, de nuevo, Argentina, a diferencia de lo que pasó en los países vecinos, usó una estrategia de financiamiento en los últimos años donde, a pesar de tener una brecha fiscal muy grande, se desendeudó. Se financió básicamente contra el Banco Central, con lo cual tiene baja deuda y no tiene moneda. No puede devaluar como devalúan los vecinos, puede en todo caso financiar en el arranque las correcciones. Pero alguna cosa va a tener que hacer. Pero dijiste medidas agresivas a lo cambiario, dólar 13, 14, 15. Yo lo que digo es que, precios? De nuevo, ¿qué pasa con precios? Los precios, a ver, de nuevo, Brasil devalúa y la inflación devalúa 50% y la inflación es 10. Sube de 7 a 10 anual. Sube de 6,5 a 10 anual. Argentina viene con un ritmo de indexación en la zona del 25% por año, 22%, 1,6% mensual en los últimos meses hasta octubre, con salarios que este año crecieron a un ritmo del 30%, un dólar que se movió a un ritmo del 1% por mes en la zona de 13, 14%, y tarifas que se mantuvieron congeladas. Vos me preguntás, ¿qué es lo que pasa con los precios? Los precios claramente ajustan el tipo de cambio. Hay toda una discusión de si los precios estaban ajustados a la brecha, al dólar blue o no. Yo creo que claramente no. Es cierto que en Argentina los precios de los bienes son más altos que los precios de los bienes a nivel internacional. Es más cara la Argentina en dólares. Pero es más cara la Argentina en dólares porque hay factores idiosincráticos que te explican eso. Uno es la apertura,
otro es la regulación que tenés, sobre todo en el precio de los combustibles. O sea, la poca apertura. La poca apertura, el cierre de la economía en un contexto... La protección de mercado. Y la protección de mercado que te permitió trasladar a costos, te permitió trasladar a precios el aumento en los costos. Los precios de los combustibles y algunos mecanismos de fijación de precios que tienen que ver con la forma en la que las empresas regulan la demanda. Ahora, y en la estricta coyuntura, porque ustedes en la consultora monitorean, relevan precios, de hecho acaban de informar ayer, inflación en noviembre de 2,9, casi el doble de lo que venía, pero sigue siendo algo relativamente manejable en los últimos días que están registrando. Es que en realidad lo que vos tenés es que ese 2,9 es el promedio de noviembre, es el promedio de las 4 semanas de noviembre contra las 4 semanas de octubre. Sí. En el margen, las últimas 2 semanas, sobre todo después del resultado electoral, lo que hay es una recomposición más fuerte de los precios, sobre todo lo que tiene que ver con la canasta alimentaria. Con Pero estás imaginando una inflación de diciembre ¿en cuánto? Va a depender en gran medida de qué es lo que pase con finalmente el tipo de cambio. Si el manejo del tipo de cambio es manejado por el Banco Central y sin overshooting, sin una sobrereacción del tipo de cambio porque se sacan los controles, porque de nuevo, digamos, cuando uno habla de overshooting de tipo de cambio, en principio, la pregunta del millón es, bueno, ¿es tipo de cambio o tasa de interés? Digo, siempre hay una tasa de interés, una combinación de tasa de interés y tipo de cambio que hace que la gente vuelva a los pesos. Con cepo o con controles de capitales, esa combinación es más baja. Con más dólares en el Banco Central es más baja, con menos dólares en el Banco Central es más alta. Entonces, vos me preguntás... Hablando de Banco Central, Federico Sturzenegger en el Banco Central, ¿qué idea da? A ver, Federico es una persona que tiene una idea más bien ortodoxa de la economía. Ahora, partiendo de la brecha fiscal que vos tenés el año que viene, en todo caso lo que estás discutiendo es cuánto se puede achicar el financiamiento monetario del fisco tomando deuda, pero difícilmente vos puedas achicar fuertemente la brecha fiscal. Estás hablando de emisión. Y lo que estás discutiendo es eso, claramente en términos de emisión va a haber más emisión. Ahora, para retirar parte de esos pesos de la economía, para poder estabilizar en todo caso la demanda de pesos, lo que estás diciendo es que la tasa de interés va a ser ciertamente más alta. Una última, Marina, ¿qué chance, qué probabilidad le adjudicás a un escenario de 2016 bueno, con crecimiento? Mira, corregir tiene costos, había que corregir, lo que estabas discutiendo era cómo corregías. Si eras más agresivo en lo cambiario, cuando nosotros escribimos nuestro último informe antes de las elecciones, uno proponía ser más agresivo en lo tarifario para poder generar un ahorro fiscal que te permita bajarle impuestos a la exportación, y bajando el impuesto a la exportación vos podías dar rentabilidad al sector externo, que es básicamente el problema que vos tenés en la economía, devaluando menos. ¿Por qué queríamos devaluar? ¿Por qué se quería devaluar menos? Uno quería devaluar menos porque en Argentina es difícil una devaluación en términos reales. La única devaluación en términos reales exitosísima que hubo fue 2003. La de 2002, pero que en rigor fue exitosa en términos de ganar competitividad y fue terrible en términos de nivel de actividad, por lo menos en el arranque. Pero insisto, 2016, ¿alguna chance de terminar creciendo? ¿Tiene Macri? Yo lo que creo es que va a depender en gran medida de cómo se dé la corrección de precios. En el arranque seguro que no. O sea, en primer semestre de 2016 seguro que la economía no va a crecer, te diría que más bien algo va a caer. Segunda mitad va a depender de cuán efectivos sean en esta corrección de precios, que no haya una aceleración de la inercia inflacionaria post-devaluación y sobre todo de cuán exitosos sean en abrir la cuenta capital, cuántos dólares consiga la economía para abrir la cuenta capital. Ahora, eso tiene un riesgo. Partiendo de las brechas que vos tenés, un poco lo que mencionaba antes Daniel, si vos lo único que vas a hacer es endeudar en la economía y no conseguís generar dólares genuinos en la economía, bueno, en algún momento ese nivel de endeudamiento te vuelve a generar un problema futuro, con lo cual lo que vas a requerir es consistencia de las políticas en la forma en la cual se corrigen las 4 distorsiones que mencionaba antes: el atraso cambiario, el tarifario, la inercia inflacionaria y la brecha fiscal. Marina, gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos a otra breve pausa y cuando...